Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar del planeta donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo webinario organizado por la Red Universidad de Empresa ALCUE y la Universidad de ANT. Como ustedes saben, hace un mes deberíamos haber estado realizando nuestro octavo congreso. Las condiciones no lo han permitido, pero como bien decía Celso, el secretario general de nuestra red, hemos permanecido trabajando activamente y generado estos 3 webinarios que enfocan a trabajar el rol que tienen las universidades miembros de la red frente a la crisis de COVID-19. En este caso, vamos a estar trabajando en nuestro segundo webinario sobre la vinculación universidad-sectores productivos durante la crisis COVID-19, para lo cual hemos convocado a 3 destacados conferencistas, miembros de nuestras universidades socias, que van a estar hoy presentando sus temas. Ellas son la doctora Marianela Cortés, directora de Proinnova de la Universidad de Costa Rica, el doctor Luis Tudela, técnico superior de la OTRI de la Fundación Universidad Empresa de las Islas Baleares, España, y el maestro Ramón Wilman, jefe de la Unidad de Fomento a la Innovación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Guadalajara, México. Durante este webinario, los panelistas van a disponer de un tiempo para hacer una presentación, luego vamos a hacer una pregunta para que todos puedan expresarse y al final ustedes van a poder hacer preguntas, ya sea a través de la plataforma Webex o por el canal de YouTube, y esas preguntas vamos a tratar de hacérselas a nuestros panelistas para que ellos puedan expresar, puedan responderlas y darnos sus comentarios. Lo que creemos es que es importante resaltar la experiencia de las universidades y el rol que tienen las universidades ante estas nuevas condiciones para la vinculación de la universidad con los sectores productivos. Actividad que hoy resulta relevante, tal vez de una manera superlativa, considerando que es necesario que las pequeñas y medianas empresas puedan lo antes posible retomar sus actividades con enfoques en la innovación, la sostenibilidad social y ambiental, que son los temas que interesan a nuestra red. Así que, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a la doctora Marianela Cortés. La doctora Cortés es directora, como decía, de Proinnova, de la Universidad de Costa Rica. Es directora de la Oficina de Gestión de Transferencia de Conocimiento, miembro del Consejo Directivo de la Agencia Universitaria de Gestión del Emprendimiento, AUGE, de la Universidad de Costa Rica, coordinadora de la Comisión Institucional para el Desarrollo de la Vinculación Externa de la Universidad de Costa Rica y profesora asociada de la Escuela de Tecnología de Alimentos e investigadora del Centro Nacional de Ciencia, Tecnología y Alimentos de la Universidad de Costa Rica. Marianela, por favor. Muchas gracias, Javier, por esa introducción. Quisiera también agradecer a la red por esta oportunidad. Creo que estas conversaciones son importantísimas entre los socios y con agentes externos, por supuesto. Quisiera preguntarte si se ve mi presentación. Sí, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, la idea de hoy es presentar algunas de las actividades que hemos estado haciendo en el marco de esta crisis sanitaria que vivimos con la COVID-19, que evidentemente es algo que nos está afectando a todos los países, dada la magnitud del problema. Una breve introducción de nuestra universidad. Recientemente celebramos los 80 años. Fue fundada en el año 1940, el día 26 de agosto. Tenemos una misión institucional orientada a la docencia, la investigación y la acción social. Aparte de la sede central, tenemos 12 sedes y recintos en nuestro país y eso nos permite vincularnos al desarrollo nacional. Mencionar brevemente que tenemos alrededor de 47,000 estudiantes de pregrado y posgrado y una
digamos, algo que voy a mencionar más con énfasis en esta pequeña ponencia es el tema de las capacidades de investigación. Tenemos alrededor de 48 centros, institutos y programas de investigación. La universidad también cuenta con estaciones experimentales y fincas que permiten desarrollar un trabajo importante de vinculación con el sector productivo. Hemos ido alcanzando una madurez que nos ha permitido irnos afianzando en nuestras actividades y recientemente recibimos con mucho beneplácito que hemos alcanzado, digamos, una mejora en el rango de Times Higher Education 2021, ubicándonos en las primeras 10 universidades de América Latina. Definitivamente el contexto global nos trae a una realidad, y es que los problemas y las necesidades de la sociedad son cada vez más complejos. Y desde la universidad creemos que la capacidad innovadora sea probablemente la única apuesta viable para solucionar estos desafíos importantes. Y evidentemente la investigación que realizamos en las universidades va a alimentar la innovación y también la vinculación. Esto se ha vuelto particularmente agudo en los temas de la pandemia. Desde hace ya unos 30 años la universidad ha venido desarrollando el vínculo con la sociedad, tratando de fortalecer un ecosistema interno y sobre todo encontrando los mejores mecanismos para vincularlo con los actores sociales para buscar la transformación social. Y muy brevemente les menciono, ya en los años 90 la universidad tenía un programa de innovación tecnológica, luego una unidad de transferencia tecnológica. En el año 2005 nace ProInnova, que es la unidad que yo dirijo. Ya en el año 2012 creamos una incubadora de empresas o negocios y les voy a mencionar ahora algunos proyectos que hemos estado apoyando desde ahí. Un laboratorio colaborativo de innovación pública y un espacio maker o un laboratorio de prototipado. Todas esas facilidades son apoyo para que los docentes, los estudiantes, investigadores administrativos puedan día a día generar actividades que generen un beneficio para la sociedad. Específicamente el tema de COVID-19, se han venido desarrollando en la universidad muchas actividades desde marzo, cuando el virus llegó a Costa Rica, relativas a la investigación, a la acción social y también actividades innovadoras relativas al tema de docencia, porque evidentemente tuvimos que cambiar la forma en que operábamos en la propia universidad. Algunos indicadores: tenemos más de 74 proyectos emprendidos que involucran más de 59 facultades, centros e institutos de la universidad, con más de 157 docentes e investigadores involucrados. Y algo muy importante de señalar en el ámbito de lo que conversamos hoy es que la universidad está interactuando en estos proyectos con más de 52 actores nacionales e internacionales, entre empresas, emprendedores, entidades de gobierno, ONGs y otras universidades. 47 proyectos de investigación, 15 actividades de acción social y 4 proyectos innovadores en el ámbito de la docencia, es lo que ha venido desarrollando la universidad. Voy a mostrar algunos ejemplos. El tema del desempleo en Costa Rica ha sido particularmente crítico. Teníamos ya algunos problemas antes de la pandemia y ahora se han agudizado. Y quisiera mencionarles este caso porque es precisamente la creación de un emprendimiento que empieza a solventar un problema nacional relacionado con las circunstancias del COVID-19, de la COVID-19. Para nadie es un secreto que a nivel mundial ha habido escasez de algunos, digamos, dispositivos relativos a temas de salud. Un ejemplo de eso son los hisopos para tomas de muestra, y con la ayuda de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Microbiología de nuestra universidad, junto con otros actores externos, entre laboratorios dentales y laboratorios de modelado 3D, se desarrollan varios modelos de hisopos y al final se escoge uno por su performance en las pruebas que fueron desarrolladas en la universidad, y eso da vida a este emprendimiento Nasovida, que es liderado por un egresado nuestro de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Recientemente entregó 300 hisopos de pruebas a nuestro sistema de salud para que pueda empezar a utilizarlo en las pruebas que se hacen diariamente de la COVID-19 en Costa Rica. Tenemos otro ejemplo de un respirador artificial desarrollado por un número importante de actores universitarios, liderado por el doctor Ralph García de la Escuela de Física, que se ha unido en estas circunstancias junto con empresas privadas, laboratorios externos. Ha recibido también colaboración de las embajadas y del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ciencia y Tecnología para avanzar en el desarrollo de un prototipo que ya en este momento
finalizó las pruebas preclínicas y se prepara para llevarlo a pruebas clínicas. La visión que se tiene acá es colaborativa y estamos gestionando, o el equipo, digamos, que trabaja en este proyecto ha gestionado el apoyo de las empresas privadas. Desde mi perspectiva, esto es muy interesante porque permite conocerse entre partes y esperamos que luego de la pandemia o una vez que finalice este proyecto, esas colaboraciones puedan continuar. Otro modelo de respiratorio, el Fluxus Más, desarrollado por la Escuela de Medicina de nuestra universidad junto con una empresa, Lucas Electrohidráulica, es interesante porque, bueno, es un soporte ventilatorio que no necesita electricidad y está visualizado para poder transportar pacientes desde zonas con acceso restringido, donde no hay electricidad, y poder garantizar de esta forma su traslado a los hospitales o a los espacios de salud donde necesitan ser atendidos. Esta otra ejemplo, Speratum es una empresa de base tecnológica costarricense que ha venido trabajando en los últimos años para encontrar una cura contra el cáncer de páncreas y también están trabajando en la investigación en el caso del cáncer de mama. En relación con el tema de la pandemia, ellos han destinado sus esfuerzos de investigación para poder utilizar su tecnología contra el SARS-CoV-2 y en este caso está llevando a cabo una colaboración con la Universidad de Costa Rica para ayudarles a caracterizar esa tecnología NanoInk, que es propiedad de ellos, y poder, digamos, avanzar en el desarrollo de una solución contra la COVID-19. Y para ir más o menos terminando, en el caso de los ejemplos de proyectos, hace algunos meses emprendimos una hackathon para buscar soluciones a problemas generados por COVID-19. Eso fue un evento internacional en colaboración con Argentina y Uruguay. Bien interesante, en Costa Rica, la UCR liderando junto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio el Sistema de Banca para el Desarrollo. Y, digamos, una iniciativa de nuestra incubadora de empresas Auge. Esto ha resultado en 10 proyectos que obtuvieron financiamiento de $10,000, 4 otorgados por el PNUD y 6 otorgados por el Sistema de Banca para el Desarrollo, para un total de $100,000 colocados en proyectos que buscan atender necesidades generadas a partir de la pandemia o incluso alguna solución de salud específicas. Esto es muy valioso para nuestro ecosistema porque pone a muchas personas a conversar, a pensar, a idear y a eventualmente desarrollar proyectos que resuelven necesidades de la sociedad. Adicionalmente, tal vez mencionar que en este contexto creo que en el mundo entero las universidades públicas han sabido responder de forma muy acertada a todos los retos de la pandemia. Y en Costa Rica, el Consejo Nacional de Rectores, que reúne a las 5 universidades públicas, realizó una encuesta sobre el tema de la reconstrucción de Costa Rica frente a la pandemia y se le reconoce a las universidades y particularmente a la Universidad de Costa Rica una presencia destacada en todos los proyectos que implican, digamos, atender el tema de la pandemia y las consecuencias económicas, sociales que vienen después. Termino entonces mencionando que todo esto que mencioné, valga la redundancia, es posible porque hay un montón de actores trabajando. Estos son todos los centros de investigación de la universidad que están atendiendo diferentes necesidades relacionadas con la pandemia. Además de estas unidades de apoyo que mencioné, ¿verdad?, que son importantes, también unidades de incubadoras de empresas y unidades de esta naturaleza de otras universidades públicas en Costa Rica y por supuesto en colaboración con actores internacionales. Esto es muy importante. Y por último también, y muy necesario, actores externos a la universidad que denotan una capacidad de vinculación importante en nuestro ecosistema para poder encontrar soluciones a las problemáticas que todos enfrentamos. Quisiera tal vez terminar acá y luego entonces podremos con alguna de tus preguntas, Javier, o las que nos tengan las personas que están participando, profundizar un poco en los retos que implican este tipo de vinculaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianela. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Luis Tudela Villalonga, que es técnico superior de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, OTRI, de la Fundación Universidad de Empresa Islas Baleares.
Es técnico superior y responsable en funciones de la OTI, profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es doctor europeo en Historia Medieval por la Universidad de Barcelona, con muchos antecedentes en el área de vinculación tecnológica. Así que, Luis, te damos la palabra. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Se me oye bien, ¿no? Se me escucha bien y se ve la presentación, ¿no? ¿Correcto? Sí, claro. Bueno, como digo, buenos días a todos. Muchas gracias, como digo, por atendernos aquí, tanto aquí, como digo yo, en Europa, donde estoy yo, como en América Latina. Quiero en primer lugar pues agradecer pues a la red UALCUE, especial de haberme invitado a este webinar y especialmente a Celso Garrido, el secretario de la red, y también quiero agradecer a María Pilar Ramírez como coordinadora de la webinar, porque creo que esta webinar es una fantástica, como digo, oportunidad para dar a conocer un poco los problemas que hay en relación a la crisis del COVID-19 entre la universidad y los actores productivos. Y nosotros que como fundación estamos en medio y que os explicaré un poco las características de nuestra propia institución. Como bien ha comentado el profesor Lottensberger, mi nombre es Luis Tudela, soy técnico de la Fundación Universidad Empresa de las Islas Baleares. Trabajo concretamente en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y Proyectos Internacionales de la Fundación. Y ahora os pasaré un poco a explicar qué es la fundación, un poco qué papel, qué rol juega, como base un poco para que entendáis cuáles son un poco los problemas y los aspectos positivos, porque también hay aspectos positivos en relación a lo que ha supuesto, digamos, la propia crisis de la COVID-19, ¿no? Bueno, la fundación, para el que no lo sepa, la Fundación Universidad Empresa de las Islas Baleares es una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro en el que participa la Universidad de las Islas Baleares y otras entidades locales, gobierno, etcétera, etcétera. Está constituida del 1996 y lo que hace fundamentalmente es ser el puente entre lo que es propiamente dicho la universidad y la sociedad, y más concretamente con los actores productivos. Por tanto, cualquier iniciativa de la universidad que tenga que ver con la sociedad o con las empresas o con los actores productivos generalmente suele pasar por la fundación, ¿no? Constamos de un patronato donde el rector de la universidad es el presidente de ese patronato, una dirección general y 6 departamentos con 120 empleados. Esta es la lista de departamentos. Tenemos un servicio de orientación e inserción profesional, un departamento de formación y congresos, el departamento que os he comentado donde estoy yo, es decir, el de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y Proyectos Internacionales, y luego gestionamos la residencia de estudiantes, las instalaciones deportivas y, por supuesto, tenemos un departamento de Administración y Servicios Generales. De estos 6 departamentos me voy a centrar en los 3 primeros porque me van a servir un poco para explicar, digamos, los problemas en los cuales nos encontramos en relación, propiamente dicho, con la COVID-19, ¿no? Bueno, primero voy a explicar brevemente qué es cada departamento para luego, digamos, explicar qué es lo que ha supuesto lo que es propiamente dicho la COVID-19. El Departamento de Orientación e Inserción Profesional es un servicio de la universidad que es gestionado por la propia fundación y que se especializa, digamos, en buscar y encontrar empleo a estudiantes y titulados, digamos, universitarios. Y también se encarga un poco de gestionar todo el tema de las prácticas extracurriculares de los estudiantes de la universidad en empresas, es decir, todos aquellos que desarrollan un proyecto de investigación en una empresa. El DOIP, este departamento, pues realiza múltiples funciones como publicar y gestionar ofertas de trabajo, orientar a los estudiantes en la inserción laboral, realizar talleres para orientar a aquellas personas que necesiten, a aquellos alumnos que necesiten mejorar su situación, digamos, laboral, o también pues hace foros, digamos, de ocupación, ¿no? Esto es un poco la idea de lo que hace el propio Departamento de Orientación e Inserción Profesional. ¿Qué ha supuesto, digamos, el COVID-19 para el DOI, para este departamento de Orientación e Inserción Profesional, en su relación con los actores productivos? Voy a ponerlo un poquito más grande, no voy a explicar todos los números, evidentemente, simplemente fijaos que veis que hay, no sé si lo veis, pero bueno, hay 4 láminas o 4 pantallas o 4 slides. Dos corresponden a la etapa de confinamiento y 2 de la etapa de posconfinamiento. Es decir, nosotros tuvimos en estos 7 meses que llevamos de la pandemia, desde el 15 de marzo, tuvimos 3 meses de confinamiento en el cual toda la población española estuvo confinada en estado de alarma. Ahora se ha vuelto nuevamente a un estado de alarma, aunque no con esa idea de confinar a toda la población.
Y en esos 3 primeros meses, que van de marzo, digamos, a junio, en esos 3 primeros meses, pues evidentemente hubo unos resultados, los que van desde marzo hasta, como digo, hasta junio del 2020, que luego con el post-confinamiento pues han sido otro tipo de resultados. Veis aquí unos colores, el color amarillo corresponde a los demandantes de empleo, el color verde son las ofertas laborales gestionadas por, digamos, por la fundación a través, es decir, gestionadas a indicación de las empresas. El color rojo es el número finalmente de contratos firmados con las empresas para que, digamos, los estudiantes hicieran prácticas en esas empresas, y el color azul corresponde al número de estudiantes que han hecho esas prácticas extracurriculares. No voy a entrar en los números, evidentemente, pero sí que os doy, digamos, una primera indicación para que lo sepáis, y es que durante el confinamiento, si lo comparamos de abril del 2020 al abril del 2019, hay una reducción, una caída importantísima en cuanto al número de ofertas laborales realizadas por las empresas, que luego hemos gestionado nosotros, del número de contratos, del número de estudiantes y, por supuesto, del número de demandantes de empleo. Fijaos, comparad el abril del 2019 con abril del 2020 y veréis un poco, digamos, claramente, digamos, los números que nos muestran una disminución muy considerable, tanto digamos, propiamente dicho, de lo que es ofertas laborales que hemos gestionado nosotros, contratos, etcétera, como del número de demandantes de empleo, porque coincidió, como digo, con el confinamiento. Si vamos al periodo de post-confinamiento, es decir, a partir de julio y agosto, julio del 2020, y comparándolo con julio del 2019, evidentemente sigue habiendo una reducción muy significativa del número de ofertas laborales, del número de contratos, del número de estudiantes que han hecho prácticas extracurriculares, pero en cambio fijaos que el número de demandantes de empleo, el de color amarillo, correspondiente a julio del 2020, es el más alto. Eso muestra pues varias cosas o varios hechos a tener en cuenta. En primer lugar, hay que tener en cuenta que lógicamente las empresas en una situación complicada han proporcionado menos ofertas laborales en general, y en cambio, si os fijáis, hay un mayor número de demandantes de empleo, mayor número de demandantes de estudiantes universitarios en el mes de julio del 2020, cuando tradicionalmente aquí en las Islas Baleares es la etapa en la que hay mucho más empleo, con lo cual eso demuestra que también hay un problema serio como resultado de ese COVID-19, un problema bastante serio de falta de empleo para los estudiantes, que obliga a tener que hacer un mayor número de demandas de empleo. Eso es un poco, digamos, a grandes rasgos, aunque luego si queréis podemos comentarlo, digamos, los números que nos muestran que estamos en un problema, al menos en cuanto a temas de gestión de temas laborales y temas relacionados con, propiamente dicho, con los estudiantes, de que estamos realmente con un problema como resultado de esa COVID-19 y como resultado de lo que ha generado la COVID-19, que es concretamente la crisis económica, ¿no? Otra de las consecuencias, que ahora podréis ver, de lo que es propiamente dicho, digamos, el confinamiento, es que el 70% de las prácticas extracurriculares se anularon, de esas prácticas que os comentaba que hacen los estudiantes en las empresas, y en cambio solo un 30% se mantuvieron, pero en un formato no presencial, es decir, mediante teleprácticas. Otro departamento es el Departamento de Formación y Congresos, es decir, ese departamento lo que hace es gestionar y coordinar la oferta de títulos propios que tiene propiamente dicho la Universidad de las Islas Baleares, es decir, los cursos dirigidos a estudiantes y graduados, digamos, universitarios, y también la formación continua, es decir, cursos de formación para empresas, cursos de especialización y seminarios. Junto a este departamento de formación también está, digamos, Congresos, que lo que hace, digamos, es proporcionar pues un servicio de apoyo a la organización de congresos por parte de aquellos profesores que lo piden y que quieren realizarlo dentro de la propia universidad, ¿no? Brindando lo que es un apoyo logístico y organizativo, como publicaciones, alojamiento, viajes, etcétera, etcétera. Para el Departamento de Formación y Congresos también ha tenido sus consecuencias, propiamente dichas, lo que es la COVID-19. Para empezar, ha motivado el aplazamiento de congresos que ya estaban previstos, y los congresos que estaban previstos, lo cual también, en cierta medida, también ha afectado, porque algunos de estos congresos tenían apoyo financiero de actores productivos, y esto ha supuesto, indudablemente, ha redundado una pérdida de ingresos a tener en cuenta. Ha supuesto que el resto de congresos se hayan tenido que virtualizar, porque como resultado de la COVID no ha sido posible hacer este tipo, digamos, de acciones de forma, digamos, presencial.
El problema no es tanto este año como lo que puede pasar el año que viene, porque la organización de los congresos se suele hacer con bastante antelación, de 1 a 2 años, y si esto continúa por, digamos, por estos derroteros, como parece previsto, al menos hasta mayo del año que viene, probablemente pues, va a seguir habiendo una reducción considerable del número de demanda de, digamos, de congresos, ¿no? Que también, como digo, puede afectar y condicionar o estar condicionado por el propio COVID-19. También se han aplazado respecto a formación. Afortunadamente, la práctica totalidad de los cursos ya estaban en marcha. Lo único que se ha hecho es sustituir, digamos, lo que era presencialmente por online, y solo se han aplazado aquellos que suponían movilidad internacional. Por ejemplo, el máster de medicina estética, que es un curso con muchísima presencia, especialmente de alumnos que provienen de América Latina, pero que debido a las restricciones de la movilidad internacional, pues ha pospuesto su inicio hasta primavera del 2021. En cambio, lo que sí que ha tenido mucho éxito son los cursos virtuales, porque la Fundación ya estaba preparada y disponía de esas herramientas necesarias para llevar a cabo la virtualidad de las clases. Y esto ha favorecido que este tipo de cursos, los cursos que se han hecho de forma virtual, hayan tenido una subida muy importante, una subida muy significativa del número de personas, inscritas. No obstante, lo que está claro es que la crisis económica y la incertidumbre, la crisis económica propiamente dicha de las empresas, de los actores productivos, está propiciando que haya una menor implicación de los actores productivos en los cursos de formación. Probablemente habrá menos cursos de formación, los que se están confeccionando para el curso académico que viene, y por tanto todo ello evidentemente redundará en un descenso significativo, como digo, de estos cursos de formación, ¿no? Y luego, por último, voy a hablar de la oficina en la cual estoy yo, que es la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y Proyectos Internacionales. Esta oficina lo que hace fundamentalmente, y ya lo podéis ver en la presentación, pues es transferir, proteger y difundir a la sociedad un poco los resultados científicos y tecnológicos que hacen los profesores. Es decir, cualquier resultado que desarrolle propiamente dicho, digamos los investigadores de la universidad y de los propios centros de investigación a la sociedad, nosotros nos encargamos de transferirlo mediante patentes, licencias, y aparte, evidentemente lo protegemos, como digo, mediante patentes y licencias, y también, como digo, lo que hacemos es hacer esa difusión de todos los conocimientos que se generan dentro de la universidad. También ayudamos a la creación de empresas, concretamente a través de emprendedores universitarios, no solo estudiantes y titulados, sino también incluso profesores que quieran hacer spin-offs, y les ayudamos en cierta medida a esa creación de empresas, ¿no? La oficina trabaja en 4 áreas principales, como podéis ver. Una es fundraising, que es la que dirijo yo, que se encarga de captar fondos privados para proyectos universitarios. También los contratos de los profesores de la universidad con los actores productivos, entidades públicas y privadas. También, como os he comentado, nos dedicamos a temas de emprendeduría. Y por último, también organizamos seminarios y jornadas sobre temas relacionados con, propiamente dicho, los resultados de investigación y proyectos internacionales. También tenemos otra área más, que no la he puesto aquí, que es la oficina, lo que es propiamente dicho, proyectos internacionales, en donde desarrollamos proyectos que suponen difusión y transferencia de resultados desde el ámbito educativo universitario a la sociedad y concretamente a los actores productivos. Voy a decir qué aspectos negativos y positivos ha supuesto para nuestro departamento, la influencia de la COVID-19, propiamente dicha, en nuestro caso, en nuestro departamento, como comentaba. Como aspectos negativos, está claro que al tener menor capacidad financiera los actores productivos para poder contratar a los investigadores, se ha traducido en un menor número de contratos y un menor número, como digo, de presupuesto en relación a propiamente dicho a los contratos. Es decir, la crisis que están padeciendo todos los sectores productivos en general, en las Islas Baleares y en general en España, está determinando este hecho, es decir, una reducción del número de contratos que se hacen con investigadores y una reducción, de esas cuantías monetarias que se pagan por esos contratos, ¿no? También ha supuesto una dilatación de todo el proceso de contratación y ejecución de contratos. Durante esos 3 meses de estado de alarma se dilató todo el proceso, se prorrogó, se ha prorrogado a otros 3 meses más. Y, en principio, el aspecto negativo es que había determinados contratos que necesariamente se tenían que hacer en ese periodo entre marzo
y junio, por cuanto, evidentemente, hacían referencia a determinados, digamos, por ejemplo, en el caso de biología, pues determinados, digamos, animales que solo aparecen en un determinado momento y, lógicamente, eso ha perjudicado, porque ya no aparecen, digamos, más adelante, ha perjudicado porque hemos tenido que anular determinados contratos como resultado de ello, ¿no? Y también hemos suspendido actividades presenciales como jornadas o seminarios. Había algunos que evidentemente son actividades presenciales que sí o sí se hacen de forma presencial, es decir, algunas jornadas específicas que se han tenido que también que anular o suspender, o por ejemplo la jornada que hacemos anualmente de la OTRI, de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, donde presentamos los resultados obtenidos, que evidentemente también se han tenido, digamos, que anular. Pero vamos, y con esto acabo, a los aspectos positivos, porque hay aspectos positivos. En primer lugar, como aspecto positivo, que yo invito, digamos, un poco a la reflexión, es que los actores productivos lo que han hecho es impulsar decididamente el sistema de firma electrónica. Lo cual ha permitido que todo el proceso de contratación, de preparación de servicios haya sido mucho más ágil. Antes, en la gran mayoría de casos con anterioridad a la COVID-19, hemos pasado, digamos, es decir, teníamos un sistema manual, por ejemplo, de firmas que exigía un gran movimiento de papeles entre la entidad, nosotros y la universidad, y ahora, como resultado de ello, y como resultado que los actores productivos no les ha quedado más remedio que hacer esos sistemas de firma electrónica, han sido, digamos, mucho más ágiles a la hora de la contratación. También hemos incrementado el número de ayudas regionales, hemos incrementado el número de donaciones para investigaciones científicas en relación a la COVID-19. Hemos también incrementado el número de asistentes a las actividades online organizadas por la OTRI y por el propio DOI, es decir, de 3 y 4 y 5 veces más. Es decir, el número de asistentes que por las mismas actividades el año pasado, que eran presenciales, las hemos hecho online y se ha aumentado, se ha triplicado y cuadruplicado el número de asistentes, con lo cual, es decir, es un aspecto positivo, es decir, en este sentido. Y por último, y con esto acabo, que la OTRI, y eso es importante, también es una reflexión que quiero dar a conocer, que la OTRI no ha descendido el volumen y la actividad de trabajo, hemos seguido trabajando exactamente igual mediante teletrabajo, con los actores productivos, con los investigadores, con los alumnos, con los emprendedores, pero lo que sí que ha variado, evidentemente, es la forma de trabajar. Ha variado la forma de trabajar en el sentido de que ahora se potencia mucho más todo el tema relacionado con comunicaciones, con videoconferencias, digamos, con sistemas digitales y electrónicos de subida de firma, de contratos y para firmas, etcétera, etcétera. Por tanto, es importante entender que simplemente lo que ha habido es una modificación propiamente dicha de la forma de organizarnos y de la forma un poco de desarrollar propiamente dicho la actividad del trabajo, y lo que hemos hecho es variar esa forma para continuar trabajando, digamos, y aumentando o intentando aumentar ese volumen de trabajo con los diferentes actores, digamos, productivos. Y bueno, esto era simplemente un poco las reflexiones que quería hacer como inicio en relación a lo que es propiamente dicho, digamos, la fundación y lo que nos ha afectado a nosotros. Y bueno, luego si queréis, pues podemos seguir en el debate. Gracias, Luis. Ahora le vamos a dar la palabra al maestro Ramón Wilmal Zamora. Ramón es jefe de la Unidad de Fomento de la Innovación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Guadalajara en México. Es maestro en Negocios y Estudios Económicos, licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Como decía, es jefe de la Unidad de Fomento de la Innovación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Guadalajara, donde se encarga del fomento de la innovación, la protección de la propiedad intelectual y la transferencia del conocimiento y la vinculación tecnológica. Anteriormente fue jefe de desarrollo económico del municipio de Puerto Vallarta y jefe de la unidad editorial del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Ramón, tu tiempo. Si podés, por favor, desmutear el micrófono, Ramón, está en silencio. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla, la presentación? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Ahora sí. Bueno, antes que nada, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y por compartir sus experiencias.
me gustaría compartir me gustaría iniciar con una anécdota personal. Por ahí de marzo de este año, cuando nos anunciaron el parón de actividades económicas, lo primero que pensé, siendo honestos, dije, va a bajar la vinculación, no vamos a tener tanta actividad, va a bajar el trabajo. Pero a continuación les voy a contar por qué desde marzo no hemos parado. Afortunadamente hemos desarrollado muchas acciones a favor de la sociedad y las empresas. Y una de las más relevantes fue que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra universidad instaló la sala de situación, que fue para monitorear los casos sobre la emergencia que estamos viviendo, las condiciones de vida de la población afectada, y eso permitió crear modelos predictivos. Y fuimos el primer estado del país que decretó el parón económico y de educación, y lo que nos produjo fue que fuimos de los primeros. Pues hoy el estado de Jalisco está entre los estados de México con la tasa más baja de contagios y defunciones del país, gracias a que paramos antes que nadie, y a los modelos predictivos que crearon investigadores de la institución. En esa misma fecha, también la Universidad de Guadalajara puso a disposición 2 laboratorios para las pruebas PCR. En ese entonces había mucha necesidad de que se realizaran las pruebas y la universidad fue de las primeras que levantó la mano para realizar estas pruebas de diagnóstico. En ese entonces eran 2, para octubre ya habilitamos 7 laboratorios y se tiene una capacidad de alrededor de casi 1000 pruebas diarias para la población y también para empresas que quieran solicitar el servicio para aquella plantilla de trabajadores o trabajadores que les pidan volver a su actividad económica y quieran saber si no tienen contagio COVID, pues nos pueden contactar y se les hacen los estudios. Otra de las cuestiones junto con el gobierno del estado fue que reconvertimos un hotel de la universidad, el Hotel Villa Primavera, y se transformó en un centro voluntario eh, de aislamiento para todas aquellas personas que en sus casas no tuvieran las condiciones para poder tener un aislamiento efectivo, ya así por el número de metros cuadrados, por el número de personas que comparten la casa, y que no podían tener un aislamiento efectivo y el riesgo de contagiar a sus familias. Si salen con una prueba positiva, pueden solicitar el servicio gratuito de la Universidad de Guadalajara con el apoyo del gobierno del estado, donde es un centro de confinamiento voluntario mientras pasa el periodo de contagio. También se creó una línea de apoyo psicológico, porque invariablemente el encierro pues, ha afectado la dinámica familiar y ha afectado a muchas personas, ha producido ansiedad, tensión, estrés. Y tenemos habilitada una línea donde se puede tratar a distancia a todas estas personas que están padeciendo ansiedad, estrés, con nuestros especialistas. También, con la participación de las empresas Promeico y Atlas Nanotech, la Universidad de Guadalajara creó un ventilador a bajo costo para pacientes con COVID que necesitan asistencia ventilatoria. Actualmente estamos en retroalimentación con la COFEPRIS, que es el organismo gubernamental en el país que se encarga de la aprobación de estos dispositivos. Ya tenemos pruebas preclínicas, estamos haciendo algunas adecuaciones y listos, casi ya listos para salir a producirlo. Como había mucha comunidad de desarrolladores de ventiladores en el país, surgió la necesidad de tener centros de evaluación de estos nuevos desarrollos, y fue a petición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que la Universidad de Guadalajara diseñó un protocolo para la evaluación de estos nuevos desarrollos a nivel preclínico, donde gracias a la infraestructura y al equipo que se tiene, fuimos la única institución de educación superior en el país que participó en la evaluación de los primeros ventiladores mexicanos, el Ejequetol y el GATSI, que están siendo desarrollados y distribuidos en el país. También participamos en una iniciativa con el Massachusetts Institute of Technology, con el MIT, le llamaron Tose con Causa, el cual es una aplicación mediante inteligencia artificial, donde mediante el sonido de la tos se trata de predecir si tienes un contagio por COVID o no. Nosotros participamos junto con ellos en recabar datos, es decir, entrabas a una página y por cierto número de días tenías que toser, y después con inteligencia artificial esta herramienta va a servir de diagnóstico para poder predecir
si se tiene o no COVID. Creo que actualmente tiene un 90% de confiabilidad y se está trabajando para mejorar esos niveles. También, dentro de desarrollos tecnológicos, pues junto con una empresa jalisciense, ahí está un desarrollo tecnológico para la detección rápida de COVID, una prueba rápida, que actualmente está en vías de protección por solicitud de patente. Un equipo para girar al paciente de cúbito prono, también en vías de protección por modelo de utilidad. ¿Qué es esto? Pues el paciente que está boca arriba, es un sistema donde lo voltea boca abajo para que tenga una mejor ventilación, para ser donado a los hospitales. También, profesores de nuestra institución participaron en un modelo de difusión intermunicipal del COVID-19 a partir de la movilidad cotidiana. Esto es a través de Big Data e inteligencia artificial y los desplazamientos diarios. En la zona metropolitana de Guadalajara se pueden identificar cuáles son los focos o puntos rojos hacia dónde se debe o no se recomienda el traslado, pues a través de los datos de sus celulares y muchos otros datos que se comparten de instituciones públicas de salud, se pudo crear esta plataforma. También, como muchos otros, participamos en las comunidades de aquellos emprendedores que empezaron a hacer caretas en impresión en 3D. Con varias empresas del estado pudimos hacer caretas mediante inyección de plástico que fueron distribuidas en hospitales públicos, tanto del estado y de la región centro-occidente, e incluso exportamos a Centroamérica. Otra de las iniciativas relevantes es que el Centro Universitario de Ciencias Económico-Empresariales, junto con el Consejo de Cámaras Industriales y la Organización Internacional del Trabajo, tienen el proyecto de Hospital PYME. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentran en problemas para sortear la crisis pueden tener asesoría gratuita mediante nuestros especialistas, donde mediante un 01800 pues se les hace un diagnóstico y se les puede dar consejos para superar o reinventarse en esta crisis económica. Otra de las iniciativas a nivel local es Mercadito Vecino, el cual es una aplicación que fomenta el comercio barrial para identificar aquellos negocios, aquella oferta que está cerca de ti para poder reactivar la economía local. También, no dejando de lado, sabiendo que afectó económicamente a muchos de nuestros estudiantes, se organizó una colecta donde juntamos más de 13.5 millones de pesos para despensas destinadas a estudiantes con mayor necesidad para sobrellevar el periodo de la crisis. Y por último, en el sector cultural, se acaba de presentar UDG 3D, que es un primer campus virtual en México, donde se pueden hacer recorridos de nuestros museos que tenemos a disposición, de la biblioteca, del auditorio, conjunto de artes escénicas, y también va a ser un punto de encuentro para la Feria Internacional del Libro, que pues es la más grande feria de habla hispana del libro en el mundo. Pues, ¿qué aprendimos y que no hemos parado? Pues hemos tenido una vinculación con alto compromiso social. Es la parte que les quería compartir que hemos hecho desde acá, desde la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Wilmar. La verdad que muchísimas gracias a los tres por sus exposiciones y por mostrarnos de qué manera cada una de nuestras universidades pudo responder ante esta crisis, ¿no? Y yo lo que pensaba era una pequeña reflexión para que todos podamos hacer. Es que claramente ninguna de nuestras universidades, nadie conocía esta patología, nadie estaba trabajando en esto. Todos tuvimos rápidamente que salir a poder dar una respuesta en un tema que era nuevo. Y lo que me gustaría es saber cuál fue la forma de cada uno, que en cada universidad ustedes tuvieron para poder dar respuesta a esa demanda, y si hubo una demanda de las empresas o cada uno o las universidades salieron a ofertar sus capacidades para poder encarar esto, y en el caso que corresponda, qué apoyo ha habido de los estados
para poder hacer para poder salir a dar esta respuesta. No sé si quieres comenzar tú, Marianela. Muy bien, gracias, Javier. Bueno, yo creo que antes de contestar específicamente eso, creo que es importante decir que las respuestas que han surgido ante algo inesperado, evidentemente han sido posibles porque nuestros países han invertido en ciencia y en tecnología y han fortalecido a las universidades. La capacidad tan rápida de respuesta en muchos ámbitos se debe a que existen capacidades de talento humano. Los científicos están bien formados y tienen evidentemente también un compromiso social. Y esas capacidades previas son las que han permitido reaccionar rápidamente. En algunos casos han sido iniciativas que nacieron internamente en la universidad, y tal vez aquí rápidamente menciono el caso de nuestro Instituto Clomiro Picado, que se dedica a la producción de antivenenos de serpiente y que utilizó ese conocimiento científico y la planta farmacéutica que tiene la universidad para producirlos, porque bueno, eso se produce acá y se abastece las necesidades de Costa Rica, Centroamérica, el Caribe y algunos países en África. Esa capacidad científica se transformó o se enfocó en el desarrollo de un suero anti-COVID, usando la misma lógica científica de producción de anticuerpos equinos, en el caso, digamos, de nuestra universidad, para ofrecer un producto que está en ese momento en estudio clínico, ya en hospitales en Costa Rica. Entonces, esas iniciativas que nacen dentro de la comunidad universitaria, pero también por esa vinculación previa que tenía la universidad, hay iniciativas que nacen en el sector privado y que se acercan a la universidad en busca de expertise, tal vez de algunas capacidades analíticas. Entonces, yo diría que es en ambas vías. Esa confianza previa que existía permite también entonces emprender esos proyectos que incluso son externos de una forma bastante ágil. Evidentemente porque pues esto ha sido una gran emergencia, ¿verdad? Y entonces, desde mi perspectiva, principalmente por el primer enfoque de estas iniciativas que nacen desde la universidad, para mí, desde la oficina, digamos, de transferencia de conocimiento, ha sido muy interesante ver cómo muchos equipos se han abocado a trabajar con el sector externo, incluso desde áreas donde esa colaboración no era necesariamente tan natural, ¿verdad? Hay gente que tal vez estaba más acostumbrada a desarrollar ciencia básica, pero que rápidamente identifica las oportunidades y logra conectarse con actores externos. Y para cerrar un poco lo que decías, el tema del gobierno, nosotros hemos tenido una articulación muy interesante con el Ministerio de Salud, con otras autoridades del país, incluso también en algo que fue mencionado por mis colegas. Las universidades no han parado de trabajar, y en un ámbito un poco distinto, pero igual de importante, han seguido manteniendo, a pesar de que había un cierre del campus, se mantuvieron actividades funcionando como producción de semillas, análisis para algunas empresas, servicios, digamos que se consideran importantísimos, que no podían parar. La universidad generó los mecanismos que se requerían para mantener funcionando centros de investigación, institutos, laboratorios que ofrecen servicios que llamamos esenciales para el sector productivo, ¿verdad? Eso también es importante decir. Muchas gracias, Marianela. Luis. Sí, en nuestro caso, igual que comenta Mariela, digamos, ha habido, digamos, una doble vía. Si desde la perspectiva de la universidad, digamos, hay, digamos, profesores que han ido expresamente a buscar las ayudas que han salido en diferentes ámbitos relacionados con la COVID-19, y también, por ejemplo, tanto en el gobierno regional como en el gobierno, digamos nacional. Pero también es cierto que debido, digamos, a los contactos que mantenían las empresas con determinados investigadores que trabajaban en temas, digamos, muy parecidos a los que en relación a la propia COVID-19, sí que ha ocurrido que algunas empresas han acudido expresamente a estos investigadores para realizar, digamos, determinadas investigaciones que luego se han planteado en forma de contratos y que nos han llegado, digamos, a nosotros. Por tanto, desde ese punto de vista, las dos vías, tanto iniciativa por parte de la propia universidad y por parte de los profesores de universidad,
como iniciativa por parte de las empresas. El resultado es que ha habido, digamos, lógicamente, un incremento exponencial en los estudios relacionados con, propiamente, estudios e investigaciones relacionadas con la COVID-19 y, por el contrario, sí que ha habido, digamos, un descenso en otros tipos de estudios que habitualmente sabíamos positivamente, o de investigaciones que sabíamos que positivamente cada año se producían. Y en cuanto al apoyo de los estados, bueno, esto es relativo, me explico. Es decir, no solo, y es importante tenerlo en cuenta, no solo han surgido, digamos, ayudas públicas, tanto de los gobiernos regional como el gobierno nacional, sino también iniciativas privadas, iniciativas de actores productivos que han querido y están potenciando lo que es propiamente dicho las investigaciones para que profesores de la universidad se presenten. Si hablamos de propiamente dicho, por ejemplo, del gobierno regional o del gobierno nacional, es decir, teniendo en cuenta la situación tan extremadamente complicada que pasamos en temas de ámbito especialmente laboral, se ha centrado mucho más lo que es propiamente dicho las ayudas en temas relacionados con regulación de empleo, con temas laborales, lo que son los expedientes de regulación de empleo, etcétera, más que propiamente dicho las ayudas de la COVID-19. Y por tanto, digamos, ese porcentaje que puede haber de ayudas en relación al porcentaje total de ayudas proporcionadas tanto por el gobierno nacional como el gobierno autonómico es bastante poco significativa o menos significativa de lo que nos hubiera gustado. Muchas gracias. Ramón. Sí, también en nuestro caso ha venido por ambas vías, ya sea por iniciativa de nuestros alumnos, profesores, por demandas de las empresas y por demanda directa del gobierno, de los gobiernos regionales o el gobierno federal, o también atendiendo a convocatorias específicas del gobierno. Ha sido una gran respuesta. Todo el mundo pues ha trabajado, no se ha querido quedar sin hacer nada, sin aportar su pequeño granito de arena. Entonces, afortunadamente, las iniciativas han venido de todos los lados y hemos tenido el paraguas para poder apoyar y soportar a todas aquellas que han sido o que prometen tener impacto y ser efectivas en este escenario de pandemia. Muchas gracias. Se me ocurría otra pregunta que tiene más que ver con cómo vamos a asimilar toda esta experiencia. Creo que en todas las universidades nos ha pasado que la velocidad y la agilidad de respuesta en todo el mundo para poder afrontar este nuevo escenario fue muy diferente, o al menos eso es lo que nos pasó en Argentina. No puedo hablar por todo, pero es la impresión que tengo, que nos ha dado una posibilidad de poder reaccionar muy rápidamente. De hecho, lo vemos con los resultados de los nuevos test diagnósticos, nuevos procedimientos médicos, las pruebas de vacunas, etc. Pero evidentemente la rapidez con la cual universidades y empresas nos hemos vinculado, rápidamente nos pusimos de acuerdo y pudimos generar nuevos proyectos, me parece que ha sido mucho mayor que lo que venía siendo normalmente. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto de cómo va a influir esto a futuro en la forma de hacer vinculación tecnológica? ¿Vamos a repensar la forma de hacer vinculación? ¿Vamos a seguir de la misma manera? ¿Cuál es su opinión al respecto? No sé, Marianela, si quieren seguimos en el mismo orden. Sí, gracias. Es interesante porque evidentemente esta crisis nos puso en condiciones distintas y tal vez ese objetivo común estaba más claro para actores universitarios y para actores empresariales. Soluciones específicas para la crisis sanitaria y para las consecuencias. Esto ha generado desde mi perspectiva, una intensificación en la relación, ¿verdad? Hemos aprendido tal vez a hacer las cosas un poco más rápido, como decías. Creo que del lado de la universidad hemos evidenciado que habían algunas capacidades, y voy a decirlo entre comillas, dormidas, ¿verdad? Siempre se dice que hay como una disonancia entre el mundo empresarial y el mundo universitario, ¿verdad? Que en el mundo empresarial hay más sentido de urgencia y en el mundo universitario tal vez las cosas van un poco más despacio. Creo que
Esto ha demostrado que también en el mundo universitario se pueden hacer las cosas un poco más rápido, pero también no hay que perder de vista que eran circunstancias particulares. Los investigadores probablemente pudieron destinar más tiempo de lo que usualmente destinan a este tipo de cosas, por las circunstancias particulares, ¿verdad? Entonces, creo que hay que repensar cuando volvamos a la normalidad qué tipo de actividades se van a potenciar. Y acá, bueno, por lo menos a lo interno de nuestra universidad, hay muchos investigadores que siempre reclaman de alguna forma tener un poco más de tiempo para actividades de vinculación, ¿verdad? Un docente investigador universitario, en nuestro caso, tiene que hacer docencia, tiene que hacer proyectos de investigación y luego actividades de acción social, etc. Entonces, un poco cómo acomodamos todas esas actividades para tal vez favorecer mejores condiciones para la vinculación, creo que debe ser una, una necesidad. Y la otra cosa es que creo que aquí queda claro que tenemos capacidades muy importantes en nuestros países y esto puede replantear algunas cosas en el desarrollo científico y tecnológico que venga más adelante. Y quiero puntualizar esto en el tema de la dependencia tecnológica. Particularmente en el caso de Costa Rica, los dispositivos biomédicos son importados. Incluso nuestro Ministerio de Salud tuvo que adaptar algunas cosas porque no se producían ese tipo por ejemplo, como ventiladores o ese tipo de dispositivos acá en el país. Bueno, se ha demostrado que sí tenemos la capacidad y yo creo que eso va a traer una nueva era no solo en la vinculación universidad-empresa, sino también desde el punto de vista de reglamentación y normalización desde el gobierno, ¿verdad? Y cómo podemos flexibilizar algunas cosas para favorecer el desarrollo de alguna industria local en esas áreas. Creo que eso es importante. Muchas gracias. Luis. Sí. Bueno, en nuestro caso, evidentemente, lo que es propiamente dicho la COVID-19 supone y está suponiendo, digamos, una mayor vinculación entre las empresas que estábamos, las cuales estaban trabajando habitualmente con la universidad y la propia universidad. Es decir, lo que se está haciendo fundamentalmente de aquellas empresas que pueden y están haciendo, digamos, esos contactos con la universidad, es potenciar aún más, digamos, esas sinergias, es es una oportunidad para ellas porque lo están viendo para poder seguir, digamos, expandiéndose y para poder seguir, digamos, contactando propiamente dicho con las universidades, que sabéis que son evidentemente los centros de conocimiento y las empresas no pueden parar en este sentido y tienen que seguir y continuando impulsando, digamos, o tratando, apoyándose, digamos, en el propiamente dicho en la universidad, pues de desarrollar, digamos, pues todos aquellos aspectos que les puede servir en temas de conocimiento, ¿no? Eso por lo que respecta, digamos, a esa vinculación. Nosotros pensamos esto, que no ha habido, que incluso, digamos, se ha potenciado mucho más esa vinculación. Una vinculación que también ha venido favorecida, un poco por lo que comentaba Mariela, por el tema de la comunicación, por el tema de la comunicación. Es decir, la comunicación, los sistemas online, lo que yo os explicaba anteriormente, han hecho que todo se vuelva mucho más ágil, de que habitualmente pequeña, digamos, y mediana empresa, al menos aquí en las Islas Baleares, que le costaba mucho utilizar estas herramientas electrónicas y tecnológicas, ahora las están empleando con mucho más desarrollo y eso favorece evidentemente continuas interacciones y continuas, digamos, comunicaciones propiamente dichas con la universidad. Evidentemente, esto supone un cambio muy significativo y cuando desaparezca la COVID-19, debido a que hemos estado en cierta medida obligados a tener que utilizar estos sistemas de comunicación online, favorecer a que esta pequeña y mediana empresa con estos sistemas de comunicación interaccione y desarrolle y potencie, como digo yo, mucho más vinculación con la universidad. Muchas gracias. Ramón. En nuestro caso, yo creo que por primera vez priorizamos la necesidad de lo que había que resolver, más allá de ponernos de acuerdo en los trámites jurídicos, administrativos. Nos centramos en el problema y nos volcamos en ser más eficientes, en que todos aquellos procesos que nos hacían no ser compatibles con los tiempos del ministro o que requería el gobierno, la necesidad era tan latente de dar una respuesta rápida que nos hizo ponernos de acuerdo muy rápido y que todos esos trámites se hicieran mucho más rápido. Sí, es muy cierto también lo que dice Marianela, que dado a que no tenían, vamos, esa carga al menos presencial, los profesores y los investigadores pudieron destinar un mayor tiempo para atender esos proyectos prioritarios. ¿Y qué nos quedó como aprendizaje? Que tenemos que hacer, al menos en nuestro caso, una reconfiguración para poder atender
tan rápido como lo hicimos esta vez esos problemas, tanto a niveles temas jurídicos o temas administrativos, porque ya vimos que realmente podemos dar esa respuesta y tenemos que mejorar esas cuestiones que no hacen tan efectiva la vinculación. Bien, tengo algunas preguntas del público que me gustaría transmitirles y que quien quiera las puede responder, o si la van a responder todos, les pido que sean breves por una cuestión de tiempo. La pregunta es, ¿qué estrategias han pensado para afrontar los posibles cierres de una segunda ola, dados los aprendizajes recibidos? Y el mismo César Payares, que es quien la hace, pregunta cómo fue el proceso de concepción, aprobación y desarrollo de las iniciativas que ustedes comentaron. Son dos preguntas en una, pero son del mismo autor. No sé si alguien la quiere comenzar o seguimos por el orden que veníamos teniendo. Si quieren, empiezo yo. Por favor. Javier. Bueno, nosotros en Costa Rica estamos ya en la segunda ola. Más bien estamos, los datos que han estado surgiendo estos últimos días indican que estamos o vamos a empezar a bajar de esa segunda ola. Esa ha sido nuestra situación. Desde el punto de vista de la universidad, no hay presencialidad desde el mes de marzo y así se va a mantener Nosotros tenemos un primer semestre que inicia en marzo, un segundo semestre que inicia en agosto, y luego lo que llamamos verano, que va a ser en enero, febrero. Ya se ha dicho que la universidad mantiene el trabajo remoto, siempre con la presencialidad en el caso de lo que les decía, estas actividades que se consideran esenciales. Entonces eso va a ser, digamos, el rumbo de lo que hacemos desde la universidad. Pero como ya han señalado, el tema de la virtualidad permite mantener funcionando los proyectos y también esa comunicación con los sectores productivos. En relación con las iniciativas, sí puedo mencionar que de parte de la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad se generó una hoja de ruta especial para los proyectos COVID-19, con la intención de facilitar los procesos y que esto pudiera, digamos, entendiendo digamos, la emergencia, pudiera funcionar rápidamente, pero se firmaron contratos, se hicieron lo que se suele hacer, pero sí hay algunas cosas, digamos, que fueron facilitadas y los equipos de gestión y de apoyo le han dado prioridad a los proyectos de COVID para atender la COVID-19. Gracias. Sí. En nuestro caso, a ver, comento, ¿qué estrategias? Yo creo que principalmente vamos a mantener las mismas y me voy a explicar el porqué. Porque en esa primera ola hemos pasado, digamos, como ya he comentado, un confinamiento de 3 meses en los cuales hemos estado en casa sin poder salir y en el cual ya desarrollamos, digamos, casi todas, digamos, esas estrategias o casi todas esas herramientas necesarias para poder seguir manteniendo los contactos con los actores productivos. Lo digo porque esta segunda ola de momento no conlleva, de momento, ese confinamiento de toda la población, sí otro tipo, dentro del estado de alarma, otro tipo, digamos, de puesta en práctica de iniciativas, pero no precisamente esta, que yo creo que es la más extrema, la que, como os comento, ha dificultado notablemente el poder acceder a la universidad por parte de los investigadores y el poder desarrollar las investigaciones. Para ellos han tenido que emplear pues una serie de permisos, etcétera, 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 para poder acceder debido a las extremas dificultades. Entonces, esto ya está, como digo, inventado. En cuanto, digamos, propiamente dicho, digamos, a lo que es la segunda pregunta, es decir, el tema relativo a qué iniciativas o cómo se hizo, bueno, depende. Es decir, en el caso de la universidad, digamos, por el propio rectorado, que en combinación con los vicerrectores, lo que hicieron fue, digamos, preparar, digamos, toda una serie de batería de protocolos para cada caso, es decir, para el caso propiamente dicho de los investigadores, para el caso de los estudiantes, con diversos planes, plan A, plan B, plan C, plan D, en función de cómo evolucionaba, digamos, propiamente dicho, el COVID-19. Y en el caso de la Fundación, es decir, por parte del director de la Fundación, pues también sacamos una serie de iniciativas para los departamentos, para cada uno de los departamentos, algunos evidentemente mucho más desarrollados, como es el caso, por ejemplo, de la residencia de estudiantes o el caso del campus Sport, de las instalaciones deportivas, otros menos, pero que claramente para esta segunda ola que ya estamos encima, sabemos perfectamente un poco lo que hay que hacer. Muchas gracias. Sí, en nuestro caso, bueno, como lo había mencionado un poco, pues fue muy rápido ponernos de acuerdo y tener la prioridad de darle
pues celeridad a todos esos trámites que se necesitaban para hacernos de los recursos. Las clases pues sí se han interrumpido, han sido la mayoría virtuales. Se regresó a un esquema temporal, alrededor de un mes y medio, de aquellos que necesitaban acudir a los laboratorios. Eran grupos pequeños, por ejemplo, con medicina veterinaria, que ocupaban hacer prácticas y que ya llevaban atrasos de 5 o 4 meses. En grupos pequeños se trató de volver a las clases, pero ahora con el repunte se tuvo que regresar al confinamiento. Y pues después se generarán las estrategias para tratar de batir este rezago, pues que ya casi serían 2 ciclos lectivos que habría que regularizar. Son muchos estudiantes en nuestro caso. Y en general creemos que hemos dado una muy buena respuesta. Vamos a activar los mecanismos que ya se activaron y pues afinar los que se tengan que corregir. Muchas gracias. Tengo una pregunta del presidente de la red, de Carlos Chávez, a quien saludo, ya que no lo había hecho anteriormente, y que si bien está dirigida dice a Ramón, pero creo que sirve para todos y es la siguiente. En el caso de los ventiladores pulmonares, para el caso de Perú, el mayor problema fueron las limitaciones reglamentarias gubernamentales que facilitaban el ingreso de equipo médico importado, pero dificultaban el desarrollo de tecnología propia. Y bueno, puntualmente pregunta cómo fue el caso de Guadalajara, pero entiendo que todos los países debemos haber tenido, al menos en Argentina también tenemos un problema grave con el tema de las regulaciones, que claramente tuvieron que flexibilizarse para este caso. Así que si nos quieren comentar sus experiencias, en este caso primero le pido a Ramón, por favor. Sí, claro, en nuestro caso no estuvimos exentos de todas esas sobreregulaciones. Más que para el caso de los ventiladores en el tema de la importación, en eso sí había mucha apertura. El tema es que no había ventiladores disponibles, se habían agotado. Entonces, que no había dónde comprarlos, la cadena de suministro estaba cortada. Entonces, en el tema de la importación no había tanto problema. Hubo un problema en la importación en el tema de otros ciertos suministros como mascarillas y pruebas rápidas, detecciones. Ahí sí hubo un inconveniente. Donde ya después de muchos meses se accedió a importar varios otros, digamos, materiales o dar esa certificación para que pudieran ingresar al país. Y en el caso de desarrollos propios, nacionales, sí, el tiempo de desarrollo pues era muy largo entre pues, las pruebas mecánicas, las pruebas preclínicas y luego las pruebas clínicas. Lo que se hizo fue flexibilizar y dar una autorización emergente para la pandemia, donde solo con la elaboración de pruebas preclínicas y las pruebas en términos de ingeniería, si era seguro, ya se podían utilizar estos dispositivos, con la condición de que cuando termine el decreto de emergencia por la pandemia van a tener que ser retirados de los hospitales y van a tener que seguir con el proceso de acreditación formal. Muchas gracias. No sé si quieren ampliar los otros panelistas. Sí, yo puedo comentar algo. En el caso de Costa Rica no hemos sido la excepción. Nuestros reglamentos estaban, digamos, hechos para aceptar o autorizar el ingreso de equipo médico que había sido elaborado en otros lugares. Y entonces era como dar un aval, una aprobación a las certificaciones que se habían obtenido por entes reguladores de otros países. Y al inicio los equipos que estuvieron o se lanzaron a la aventura, por ejemplo, de producir de diseñar, prototipar y producir eventualmente los ventiladores, tuvieron algunas reuniones donde no necesariamente había claridad de parte de las autoridades sobre qué tipo de estudios, qué tamaños de muestras, qué cosas iban a ser considerados, ¿verdad? Entonces hay evidencia que no estamos preparados para tener desarrollos propios en el país. Y bueno, creo que una discusión muy importante va a ser qué va a suceder después de la pandemia. Los equipos han avanzado, como mencioné en el caso específico del proyecto Respira OCR, va para el tema de estudios clínicos, la etapa preclínica ya fue, digamos, solventada, pero esto lanza una gran interrogante de cómo tenemos que
que trabajar los reglamentos nacionales para después de la pandemia. Gracias. Sí, perdón. Luis. Sí, ¿se me oye? Sí, en nuestro caso, por lo que yo sé, tampoco soy un experto en estas materias, por lo que sé que el gobierno lo que hizo fue flexibilizar todo el tema relativo a reglamentos, etcétera, para poder facilitar la llegada de equipos médicos, etcétera, etcétera. Evidentemente, lógicamente, siempre con esos retrasos que suelen producirse, lógicamente, como resultado de no conocer exactamente cómo evoluciona todo y cuáles son las necesidades básicas que tiene la población, teniendo en cuenta la evolución propiamente dicha de la pandemia, ¿no? Pero ya digo, por lo que yo sé, es decir, de hecho han sacado multitud de reglamentos o multitud, digamos, de normativas en relación propiamente dicho con estas cuestiones, con el fin de poder agilizar no solo propiamente dicho el gobierno nacional, sino también los diferentes gobiernos regionales o autonómicos que también han estado, digamos, solicitando y necesitando los equipos médicos para traerlos, digamos, a sus respectivas regiones. Tengo una pregunta de Juan Pablo Roux, de aquí de Argentina, que si bien fue respondida en parte, se las voy a trasladar. Esta situación que nos sucedió nos permitió vincularnos entre universidades y empresas para desarrollar proyectos. ¿Creen ustedes que esto genera convenios que pueden mantener el vínculo a largo plazo? Más allá de la pandemia, les pido si pueden ser breves porque nos queda una pregunta más y estamos muy cortos de tiempo. Yo diría que sí, que indudablemente los procesos de acercamiento y de mayor comunicación para atender un proyecto específico contra la pandemia deberían derivar en que esas conversaciones eventualmente se centren en otros focos de interés y esa confianza y ese trabajo conjunto debería ser un cimiento para lo que viene después. Mi respuesta es sí, y además un sí rotundo. Es decir, nos hemos encontrado con entidades o empresas que, lógicamente, es decir, han solicitado servicios en relación a la universidad, en relación a la COVID-19, y de ahí ha ido derivando a otro tipo, digamos, de servicios próximos que pudiera desarrollar, digamos, propiamente dicho, un profesor o un equipo de investigación o un centro de investigación. Gracias. Sin lugar a dudas, la vinculación producto de la pandemia pues, ha generado confianza y ha puesto sobre la mesa las capacidades de la institución para generar valor. Y pues ya los convenios van a venir después, pero eso lo hizo latente. En el caso con nosotros de los ventiladores, a partir de este desarrollo, ahorita nos pusimos la meta de desarrollar otros 3, uno de alta gama, otro de traslado y otro para uso veterinario. Entonces, este primero fue la semillita para atender la pandemia, pero ya se vienen los otros. Entonces, sin lugar a dudas, sí. ¿Por qué? Generamos confianza, generamos valor y los convenios se van a venir a dar después. Muchas gracias. Y voy a hacer, en realidad, hay varias preguntas en el mismo eje de Celso Garrido, a quien vimos en la presentación, de Luis Fernando, de Costa Rica, y hay varios también que están preguntando lo mismo sobre el aprendizaje digital de las pymes. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Lo hemos visto también aquí en Argentina, que esto disparó una necesidad de trabajar en la digitalización de las pymes. Y bueno, ¿qué es lo que viene pasando en sus países y qué es lo que ustedes creen que puede pasar a futuro con el tema de la digitalización de las pymes? Si va a ser un nuevo tema o va a continuar siendo, o va a ser un tema que se va a fortalecer de vínculo entre universidad y empresas, el trabajo en lo que es transformación digital de las pequeñas y medianas empresas. Tal vez comienzo yo, creo que sí, o sea, acá hemos tenido el mismo interés y la misma necesidad. Con todo lo que hemos vivido, la digitalización ha sido importantísima. Yo particularmente desde mi área de trabajo más científica, digamos, he visto muchas personas de pymes conectarse desde su teléfono celular a una conferencia en Zoom. Porque ya no se tienen que desplazar. Este tema del desplazamiento, sobre todo de gente en zonas rurales, era complicado para atender a veces algunas actividades de capacitación. Ahora a través de
de medios digitales, eso pues ha incrementado muchísimo. Creo que ha democratizado, digamos, el acceso a ese conocimiento. Y nada más mencionar que acá en Costa Rica el Ministerio de Economía, Industria y Comercio está iniciando un proyecto grande de digitalización junto con el BID, que recién arrancó la semana pasada, y creo que es, bueno, cae como decimos acá, como anillo al dedo, ¿no? Porque definitivamente esa es una ruta para poder volver a nuestras pymes muchísimo más eficientes. Okay. Vamos por buen camino. Mi respuesta es sí, ya lo he comentado yo anteriormente en la presentación, es decir, lo que ha ocurrido es un incremento significativo de la digitalización en las pymes y esto no tiene marcha atrás, no tiene vuelta atrás. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que se han dado cuenta las pequeñas y medianas empresas, aquellas que tenían muy pocos empleados, por ejemplo, de que la digitalización aporta aspectos positivos, de que ahorra tiempo, de que permite poder firmar, como digo yo, contratos en muy poco tiempo, cuando antes, insisto, había que mover papeles de una parte a otra y de lugares diferentes. Y por tanto, como digo, esto es un proceso que va a ir a más, o yo creo que va a ir a más, una vez que ya, digamos, han entendido la importancia de la digitalización, la importancia de, por ejemplo, actividades de formación online, que como ya he comentado, se han aumentado hasta 3 y 4 y 5 veces, de conexiones por parte de actores productivos que se han conectado a estas actividades de formación, etcétera, etcétera, y que han visto las oportunidades que hay. Y por tanto, ya digo que es un tema que nosotros lo hemos visto, lo hemos constatado en estos 7 meses y creemos que no tiene vuelta atrás y que esto va a ir creciendo y aumentando debido, propiamente dicho, a la COVID-19. Es decir, es uno de los aspectos positivos de lo que es propiamente dicho esta pandemia. Sí, en nuestro caso, pues las dos iniciativas de Mercadito Vecino y Hospital Mi Pyme, pues fue una de las grandes necesidades para que estos proyectos tuvieran un gran éxito, ¿no? Estaba la plataforma, pero pues había pequeñas microempresas que cómo me doy de alta si no puedo o no sé cómo utilizar medios digitales. Desde ahí fue uno de los grandes retos de cómo apoyarlos en línea para que pudieran tener esa exposición y después, oye, pues estoy en confinamiento, ¿cómo voy y salgo y le compro? Si lo que quiero es minimizar el contacto, ¿cómo adecuo mis canales de distribución para que ahora sean en línea y sean mucho más eficientes? Sí, sin lugar a dudas fue algo que se presentó en esos proyectos y que de ahora en adelante sí va a ser una reconfiguración total, una línea que si ya la veíamos desarrollarse, pues ahora va a ser todo un boom, donde vamos a tener un campo muy amplio para incidir en ellos. Muchísimas gracias. Sí, al respecto, también creo que este va a ser un gran tema. Es un tema muy importante, pero sin duda que tiene un boom, ha tenido un boom en este año y que las universidades vamos a tener que jugar un rol fundamental. Creo que es un excelente tema de trabajo a futuro de nuestra red. Para completar lo que decía Marianela, son 10 países que están participando de esta experiencia con el BID. A nosotros nos toca ser el partner del BID en Argentina para esta experiencia de transformación digital que realmente hace 2 meses, un mes y medio que largamos la herramienta y funciona muy bien y fundamentalmente está teniendo mucha repercusión. Yo simplemente quiero agradecerles a todos por su presentación y por su disponibilidad para responder las preguntas. Sin duda que han sido muy claros y fundamentalmente han tenido la disposición para poder encarar todos los temas. Así que en nombre de la red, muchísimas gracias. Creo que todos estamos muy contentos, muy satisfechos por el resultado de este webinar, que realmente, al igual que el anterior, resultó ser sumamente entretenido. Quiero recordarles que esto está grabado en el canal de YouTube, así que van a poder verlo, distribuirlo y repasarlos las veces que quieran para poder realmente seguir sacándole el jugo, como decimos aquí, a esta presentación. Quiero invitarlos para el tercer y último webinario de esta serie, que va a ser el 24 de noviembre,
por la misma vía, que se llama El Salto Digital de las Universidades de la Red UEALCUE durante la crisis COVID-19, y que, bueno, ya hemos introducido el tema. Así que agradecerle tanto a Carlos Chávez, que es el presidente de la red, a Celso Garrido, especialmente a la gente de la Universidad EAN de Colombia, el nombre, en la persona de María del Pilar, a la rectora Brigitte y a todo el equipo enorme. No puedo nombrarlos a todos porque sería muy injusto olvidarme de algunos, por el trabajo que implica ordenar y poder hacer estos webinarios. Así que agradecerles muchísimo. Les pido a todos los participantes, si quieren prender sus cámaras nuevamente para los que la tengan apagada, para el saludo final. Así que muchísimas gracias, y a todos los esperamos, como les decía, el próximo 24 de noviembre en el tercer webinario de la serie, y ojalá a fines del año que viene en Bogotá podamos estar haciendo nuestro noveno congreso. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.